El índice de autismo es alto en todo el mundo y la falta de comprensión de estos trastornos repercute en las personas, sus familias y las comunidades. Te invito a conocer más del tema en el siguiente reportaje. Un análisis realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calcula que 1 de cada 68 niños tiene autismo. Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos complejos del desarrollo neurológico. Estos se distinguen por patrones de comportamiento repetitivos y característicos, y la dificultad para la comunicación e interacción social. La palabra espectro se refiere a que existe una amplia gama de síntomas, habilidades y grados de discapacidad funcional que se pueden presentar en las personas con algún trastorno del espectro autista. Es importante enfatizar que los trastornos del espectro autista corresponden a una entidad multidimensional. No es nada más desde el punto de vista biomédico o del punto de vista psicológico o conductual, es multidimensional. Y no existe un niño o una niña dentro de los trastornos del espectro autista que sean iguales. Y eso ha generado cierta confusión. Y en ese sentido, en los últimos 5 o 6 años, se han reportado en diferentes revistas internacionales trabajos de investigación. Por ejemplo, uno de los trabajos más relevantes que han aparecido en los últimos años ha sido con relación a la cuestión genética. Se han reportado cerca de 120 genes que están estadísticamente asociados a los trastornos del espectro autista. Sin embargo, esto no quiere decir que son hallazgos que permitan un diagnóstico. Ahorita se está en el proceso de hacer una correlación entre los hallazgos genéticos y los trastornos del espectro autista. Luego, también han aparecido otros programas de investigación muy interesantes. Ahorita, en la actualidad, han adquirido mucha fuerza, que es el estudio de la metagenómica. O sea, la metagenómica es el estudio de los genes que no corresponden al humano, sino que corresponden a microorganismos que tenemos, por ejemplo, en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces, la metagenómica, particularmente utilizando el esquema de la epigenética, ha asociado o está tratando de vincular la parte nutricional, la parte alimentaria, con las características que uno observa en los trastornos del espectro autista. Entonces, la epigenética no estudia los genes en sí, sino estudia el impacto que diferentes factores ambientales, por ejemplo, el consumo de lácteos, el consumo de gluten, el consumo de ciertos colorantes o de ciertos contaminantes ambientales, cómo influyen en que el gen que transmite la información normal, en ese proceso de la transmisión, se altere debido a un factor externo. Por otro lado, tenemos programas de investigación en el ámbito de la neuropsicología. Se han desarrollado una serie de estrategias para evaluar ese esquema multidimensional que expresan las personas dentro de la condición de los trastornos del espectro autista, o sea, esquemas de evaluación, pero son de evaluación únicamente y se han desarrollado instrumentos, algoritmos que permiten una evaluación mucho más temprana, y ese es nuestro objetivo de la unidad: empezar a detectar, empezar a aplicar esos instrumentos de evaluación en etapas lo más temprano posible, porque eso permitiría que el niño o la niña diagnosticada dentro de los trastornos del espectro autista tenga mayor posibilidad de desarrollo. En la parte de la neurología, estrictamente neurología, asociado con la neuroquímica y la neurofisiología, se han logrado, y con la neuroimagen también, se han logrado unos avances, pero emocionantes, excitantes. Y algo que está ahorita revolucionando la parte de la neurociencia asociada a los trastornos del espectro autista es el estudio de los neurotransmisores, o sea, neurotransmisores como la serotonina, la melatonina, el ácido gamma aminobutírico, o sea, el GABA, como una alteración debido a diferentes factores, sean genéticos, metagenómicos, epigenéticos, etcétera, como una alteración en neurotransmisores podemos asociarlo a diferentes manifestaciones o características de los trastornos del espectro autista.
Y finalmente yo quiero enfatizar en un aspecto que a mí me parece fundamental, que viene, yo diría, cerrando el esquema de la investigación, y es la investigación relacionada con la familia de los chicos que están dentro de los trastornos del espectro autista. Desafortunadamente, esa es una investigación que apenas empieza a florecer, empieza a crecer, porque durante mucho tiempo se ha descuidado. La parte educativa, considero yo que en nuestro país le falta avanzado, sí, porque sí ha avanzado. Sin embargo, le falta algo que es muy importante, que es la sensibilización, que es la capacitación y la aplicación de nuevas estrategias psicopedagógicas, cognitivas, pedagógicas, etcétera, etcétera. Entonces es un área que ahorita es un campo, yo diría, virgen para desarrollar la parte de elaboración de nuevas estrategias educativas para la atención de niños, niñas dentro de los trastornos del espectro autista. Nuestra universidad desde hace algunos años ya cuenta con un programa de atención a estudiantes dentro de los trastornos del espectro autista, tanto a nivel de preparatoria como a nivel de facultad. Y entonces es un área que ahí está, pero que desgraciadamente no se ha hecho investigación. Existen indicadores que aparecen durante el desarrollo de los infantes, y estos pueden brindar señales para buscar ayuda por parte de un especialista. Algunos son: no balbucear ni señalar a la edad de 1 año, no decir ninguna palabra a los 16 meses y no formar frases de 2 palabras a los 2 años, no responder a su nombre, pérdida del lenguaje o las habilidades sociales que ya tenía, contacto visual inadecuado, excesiva colocación en fila de juguetes o de objetos, y no sonreír ni responder socialmente. Gracias por ver este video, y para más información recuerden visitar la sección de InfoCivics en nuestra página web. Hasta la próxima.